Buenos días, Iglesia Transformación y Vida, querida familia. Es un gusto poder estar ya esta mañana de domingo con cada uno de ustedes, compartiendo este tiempo en la presencia de nuestro Dios. Y quiero invitarte a que podamos disponer estos próximos minutos concentrándonos en el Señor y podamos recibir lo que hoy Dios tiene para cada uno de nosotros. Antes de ir a la palabra, quisiera recordarte una vez más que tenemos nuestras transmisiones durante la semana. Los días miércoles a las 8 de la noche tenemos charla con los pastores de Transformación y Vida y yo te recomiendo que la veas. Es un tiempo de mucha enseñanza donde el Señor habla a cada uno de nosotros y aprendemos muchas cosas muy interesantes. Así que te invitamos a que los días miércoles a las 8 de la noche estés conectado con nosotros a través de nuestra página de Facebook y también nuestro canal de YouTube. Tú puedes encontrarnos como Transformación y Vida. Y de la misma manera el día jueves tenemos un tiempo increíble de oración y de adoración a nuestro Dios, una reflexión siempre de la palabra que nos anima a seguir buscando su rostro. Así que quiero invitarte que los días jueves te conectes con nosotros. Esta transmisión la estamos haciendo totalmente en vivo, donde podemos orar juntos, podemos adorar juntos. Lo hacemos a través de Zoom y a través de Facebook y ha sido un tiempo increíble en la presencia de Dios. Yo quiero animarte a que podamos cada semana estar conectados y podamos orar a nuestro Dios y que eso nos mantenga unidos como iglesia, dándonos dirección y libertad en lo que estamos haciendo a cada uno de nosotros. Así que te invitamos a que durante la semana estés conectado con nosotros. Además, estamos sumando ya un trabajo también para los niños, así que estén muy atentos a los videos y a las indicaciones que les estamos enviando. Mujeres siguen trabajando juntas ahí con Maggie y de la misma manera varones, prontamente estaremos haciendo algunas dinámicas por internet y por WhatsApp para cada uno de nosotros. Así que te invito a que te mantengas conectado con nosotros. De la misma manera quiero invitarte a que puedas asistir a nuestras reuniones presenciales los días domingo. Tenemos dos horarios en San Juan del Río a las 10 y 11:45 y a partir de la siguiente semana tendremos una sola reunión en Tequisquiapan a las 11 de la mañana. A partir del siguiente domingo tendremos una sola reunión en Tequisquiapan a las 11 de la mañana. Y San Francisco de la misma manera tenemos una sola reunión a las 12 del día. Estamos pasando ya como estado al color amarillo en todo esto relacionado a la pandemia y eso nos da un poquito más de libertad de poder estar juntos, aunque quiero pedirles que sigamos tomando todas las medidas necesarias. Te seguimos pidiendo que asistas a nuestros servicios con cubrebocas y pues estemos pendientes de todas las indicaciones que se nos dan. Así que los invitamos, tenemos todas las medidas necesarias, tenemos toda la seguridad y limpieza y te aseguro que será un lugar donde podemos estar confiados, podemos adorar juntos a Dios y podemos disfrutar ese tiempo en su presencia. Así que quiero invitarte a que estés con nosotros en este tiempo cada domingo. Bueno, también quiero animarte y quiero motivar tu corazón a seguir siendo fiel a través de tus ofrendas y de tus aportaciones. El Señor dice que Él bendice al dador alegre y yo sé que Dios ha bendecido en gran manera a cada uno de ustedes como familias de Transformación y Vida. Sé que Dios siempre ha tenido en su corazón el bendecir a su pueblo, el bendecir a sus hijos y lo único que hacemos es en obediencia y en gratitud traer esta ofrenda de lo mucho que Dios nos ha dado. Así que quiero invitarte a que podamos seguir siendo fieles a nuestro Dios, trayendo estas aportaciones que también bendicen en gran manera a la iglesia y todos los trabajos que se están realizando en este lugar. También estamos necesitando recursos para el trabajo del centro de rehabilitación, así que a través de tus ofrendas y tus diezmos, tus aportaciones, pues se van cubriendo todas estas necesidades. Agradezco una vez más tu corazón, tu fidelidad y yo quisiera solamente orar
por ti, por tu familia, por tu casa, bendecir tu vida. Y solo recordarte que al final de este video te dejamos una imagen con todos los datos necesarios para que puedas hacer alguna transferencia o algún depósito si es más cómodo de esta manera para ti. Así que permíteme orar, déjame bendecir tu vida, tu casa, tu familia. Yo sé que Dios ha sido bueno. Señor, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de poder presentar esta ofrenda delante de ti. Sabemos que con alegría en nuestro corazón lo damos, no con tristeza, no con presión, sino con alegría, Señor, y disposición en nuestro corazón de honrarte a través de esto. Sabemos que tú has sido bueno y has sido fiel con cada uno de nosotros y has proveído a todas nuestras necesidades. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que sigas siendo propicio a la necesidad de tus hijos, y de tal manera que puedas bendecir hasta que sobreabunde, Señor, la vida y los recursos de cada uno de tus hijos en transformación y vida. Ayúdanos a seguir siendo fieles, Señor, y bendícenos en gran manera. Bendigo la vida de cada uno de tus hijos, aún que permanecen en casa. Señor, guarda sus vidas, guarda su corazón, su economía, sus recursos, su trabajo, su familia, Señor, sean bendecidos por ti, Señor. Te damos muchas gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, mi Dios. Quiero invitarte a que en los próximos minutos podamos estar atentos a la palabra del Señor, que podamos disfrutar de su presencia, pero también podamos aprender y seguir creciendo y madurando en este caminar con nuestro Señor Jesús. Y en semanas anteriores tuve la oportunidad de compartir contigo acerca de la desobediencia. Yo no sé si tú pudiste mirar este mensaje, y si no, te recomiendo que lo busques en nuestras redes sociales y puedas escucharlo, porque hoy es la continuación de este mensaje hablando de la obediencia y la desobediencia. La semana antepasada compartíamos acerca de esas consecuencias que trae a nuestra vida la desobediencia, y que Dios nos permita poder cambiar nuestra actitud a una actitud de obediencia. Y bueno, te recomiendo que lo puedas escuchar para que podamos darle continuidad al mensaje de hoy. Creo que como hijos de Dios es necesario crear una cultura de obediencia donde estemos involucrados nosotros, pero también nuestras próximas generaciones. Y es que tú y yo vivimos bajo el sistema del gobierno del reino de los cielos. Dice la palabra que hemos sido trasladados del reino de la oscuridad al reino del Hijo amado de nuestro Señor Jesucristo. Y eso implica que tú y yo ahora vivimos bajo el sistema y el dominio de un nuevo gobierno, de una nueva cultura, la cultura del reino de los cielos, la cultura de Dios, la cultura del Hijo de Dios, de Jesucristo. Y es muy interesante porque ciertamente para el mundo la obediencia es un tema que se ha degradado tanto, de tal manera que hoy en la cultura de este mundo desobedecer es de lo más común. Desobedecer, de hecho, es un sinónimo de fortaleza, de rebeldía, de defender nuestros derechos. Y hoy, entre más rebeldes y más desobedientes seamos a cualquier sistema, somos más fuertes y más poderosos. Eso es lo que dice el sistema, la cultura de este mundo. Pero la cultura de Dios dice todo lo contrario. La cultura de Dios nos enseña que la obediencia es una pieza fundamental para el funcionamiento del reino de Dios, para el funcionamiento de lo que Dios nos ha mandado hacer en esta tierra. Y la cultura de obediencia que tú y yo necesitamos establecer en nuestras vidas y en nuestra familia nos llevará a cumplir esos propósitos. Por eso es que yo te digo que es necesario que podamos crear una cultura de obediencia. No obedecer un día y al otro día no, o obedecer a alguna persona y a otra no, sino que realmente podamos formar en nosotros un hábito, una cultura, una costumbre de obedecer. Y que así como para el mundo desobedecer es de lo más común, para nosotros como hijos de Dios, como cristianos, como discípulos de Jesús, sea de lo más normal obedecer.
que para nuestros hijos sea de lo más normal obedecer. Pero eso es creando en nuestras vidas una cultura de obediencia. Mira, obedecer no solo se trata de hacer algo que nos mandaron a hacer como un asunto aislado, de bueno, haz esto, te pido que hagas esto, te pido que hagas lo otro, y bueno, lo hacemos como un momento, una situación aislada. No, vivir bajo una cultura de obediencia es vivir una constante de todos los días en nuestra vida, obedecer. Y esa obediencia, a la luz de la palabra, trae bendición, trae propósito y trae objetivos para nuestra vida. Te lo voy a repetir. Cuando vivimos bajo la cultura del reino de Dios, la obediencia tiene sentido. La obediencia trae bendición, trae propósito y trae objetivos a nuestra vida. No obedecemos solo por obedecer, sino que en la cultura de Dios, la obediencia tiene sentido. Y yo quiero hablarte hoy de 4 aspectos importantes que nos enseña la palabra acerca de la obediencia. Y es por eso tan importante que tú y yo podamos abrir nuestro corazón, abrir nuestra mente y podamos recibir esta palabra y podamos empezar a vivir bajo un esquema de obediencia. Primero quiero decirte, como primer aspecto, que la obediencia nos da autoridad y respaldo de Dios. Te lo voy a repetir, la obediencia nos da autoridad y respaldo de Dios. Y quiero decirte una frase muy interesante. Nadie puede estar en autoridad si no está bajo autoridad. Nadie puede ejercer una autoridad si no está bajo la autoridad de alguien. Mira, Jesús entendía perfectamente este esquema y de hecho así se manejó en esta tierra. Él vivía en total obediencia al Padre. Y esa obediencia a Dios le daba la autoridad para ejercer su ministerio en esta tierra. Él tenía autoridad sobre los enfermos, sobre los endemoniados, sobre las personas que estaban cautivas, sobre muchas cosas que vivimos en esta tierra, que se vivió en esta tierra. Él tenía autoridad y dominio sobre ello. Pero eso no se lo dio solo por el simple hecho de ser Dios, sino que estaba sustentado, su autoridad estaba sustentada en la obediencia que él tenía para el Padre. Y eso era lo que le daba autoridad a Jesús. Y eso lo vemos reflejado en un pasaje, vamos a Mateo capítulo 8, versículo del 5 al 10. Y es una historia interesante. Dice la palabra que cuando Jesús regresó a Capernaum, un oficial romano se le acercó y le rogó: Señor, mi joven siervo está en cama, paralizado y con terribles dolores. Y entonces Jesús le respondió: iré a sanarlo. Y el Señor le dijo al oficial, no soy digno de que entres en mi casa. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará. Lo sé porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir vayan y ellos van, o vengan y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos hagan esto, lo hacen. Al oírlo, Jesús quedó asombrado y se dirigió a los que lo seguían y dijo: de verdad les digo, no he visto una fe como esta en todo Israel. Mira qué interesante, un oficial romano que la verdad yo no sé qué tanto realmente conocía de Jesús. Pero lo que sí sé es que este hombre había visto en Jesús autoridad. Él había visto, o tal vez se había enterado, de que Jesús sanaba, de que Jesús traía libertad, de que Jesús tenía esa autoridad para sanar y para liberar endemoniados y hacer muchos milagros. Él sabía de Jesús que él tenía autoridad para sanar. Y este hombre pudo entender el esquema de autoridad y de obediencia. Y él reconoció en Jesús que si Jesús tenía la autoridad para sanar, seguramente Jesús era obediente al Padre.
De tal manera que de esa manera se acerca con Jesús con la confianza de pedirle que solo dijera la palabra y su siervo iba a ser sano. De esa misma manera se movía el oficial. De esa manera caminaba el oficial. Dice la palabra que él estaba bajo la autoridad de sus superiores y de esa manera él tenía la autoridad sobre otras personas más. El soldado entendía, el oficial romano, entendía este esquema de autoridad, de estar bajo autoridad, y estar bajo autoridad te da autoridad sobre los que están por debajo tuyo. Él sabía que Jesús tenía la autoridad que él tenía sobre esta tierra porque él obedecía al Padre. Mira, yo te hago una pregunta, ¿quieres tener autoridad? Porque cuando hablamos de autoridad, lo primero que se nos viene a la mente es mandar, dar órdenes, dar instrucciones, hacer lo que nosotros queramos o que la gente haga lo que nosotros queramos. Y cuando hablamos de autoridad, todos queremos autoridad. Queremos autoridad sobre nuestra casa, sobre nuestros hijos, sobre nuestros subordinados. Pero algo que tú y yo tenemos que entender es que primero necesitamos nosotros estar sometidos en obediencia a nuestros superiores. Recuerda, no hay autoridad si no estamos bajo autoridad. Todo lo que esté fuera de este esquema se llama autoritarismo. Todo lo que esté afuera de este esquema que la palabra nos enseña es autoritarismo. Es decir, te pido que me obedezcas o me obedeces porque yo quiero. Oye, pero ¿por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que hacer lo otro? Porque yo quiero. Y entonces ejercemos una autoridad, o más bien un autoritarismo, sin un sustento, sin un fundamento, sin un respaldo de Dios. Si tú verdaderamente quieres estar en autoridad y que haya una sujeción a tu autoridad, entonces nosotros tenemos que empezar a estar sujetos a nuestras autoridades. Principalmente a Dios, a nuestros padres, a nuestros líderes, a nuestras autoridades, a nuestro gobierno. Es decir, si tú quieres ejercer autoridad, necesitamos comenzar por obedecer. Mira, Jesús lo explicó de esta manera en Juan capítulo 5, versículo 19. Y dice la palabra, Jesús explicó y dijo, les digo la verdad, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta. Solo hace lo que ve que el Padre hace. Todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo. Mira qué interesante declaración de parte de Jesús. El Hijo solo hace lo que ve que el Padre hace. Eso nos habla de un ejemplo. Eso nos habla de un testimonio. Eso nos habla de que para yo ejercer autoridad sobre alguien, ellos tienen que mirar en mí el ejemplo de obediencia y de sujeción a mis autoridades. De tal manera que con nuestro ejemplo nosotros vamos a transmitir la obediencia. De tal manera que nuestro ejemplo va a transmitir lo que tú y yo queremos que los que están por debajo de nosotros hagan con nosotros. Nos habla de un ejemplo. Tú y yo tenemos que ser ejemplo de obediencia a nuestras generaciones, a nuestros hijos. Mira, déjame decirte esto. Tu hijo o tu hija o la gente que esté por debajo de ti va a obedecer tus hechos y no tus palabras. Tus hijos, la gente que está a tu alrededor va a respetar tu autoridad y a obedecer tu autoridad cuando ellos vean el ejemplo en ti y en mí. Porque a veces de palabra es fácil imponer una orden, pero muchas veces no la estamos viviendo con el ejemplo. En la cultura de este mundo quiere decir que autoridad significa mandar. Pero en la cultura del reino de Dios, la autoridad significa obedecer. Y cuando tú y yo obedecemos, entonces tenemos la autoridad para poder pedir que alguien más se sujete a nuestra autoridad. Nuestros hijos van a empezar a obedecer cuando vean en nosotros padres obedientes. Nuestro ejemplo habla más
que nuestras palabras. Nuestro ejemplo les va a enseñar a ellos una cultura de obediencia. Así que yo te animo a que comencemos a pensar, a meditar en esto y a estar por debajo en obediencia de nuestras autoridades. Y eso te va a dar la autoridad y el respaldo de Dios para que tú puedas ejercer una autoridad. Segundo aspecto que quiero llevarte hablando de la obediencia es que la obediencia nos lleva al cumplimiento del propósito de Dios, no solamente para nuestras vidas, sino para el extendimiento de su reino. Yo quiero decirte esto, la obediencia en Dios tiene un propósito. La obediencia en Dios tiene un fundamento. Dios no nos pide que hagamos cosas por capricho. Dios no nos pide que hagamos cosas solo porque se le ocurrió. Dios no nos pide que hagamos cosas sin fundamento. Cuando tú le das una orden a tu hijo y ellos miran que no hay ningún fundamento para lo que le estás pidiendo, dentro de ellos se genera un conflicto y dice, ¿de veras para eso me mandaste? ¿Para eso me pediste que hiciera esto o hiciera el otro? ¿Solo porque tú quisiste o porque te dio flojera a lo mejor de pararte y hacerlo tú? Cuando tú y yo damos una orden sin fundamento, cuando tú y yo damos una instrucción sin fundamento, cuando tú y yo pedimos obediencia sin fundamento, se convierte en una orden confusa. Y es por eso que a veces a nuestros hijos les cuesta tanto trabajo obedecer. Pero en la palabra de Dios nos enseña que la obediencia en Dios tiene un propósito y tiene un objetivo. Dios nos va a pedir que hagamos determinadas cosas para cumplir un propósito. Mira lo que sucedió en Josué, en la historia de Josué, capítulo 1. En el libro de Josué, capítulo 1, dice la palabra, después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun y ayudante de Moisés, y le dijo, mi siervo Moisés ha muerto, por lo tanto, ha llegado el momento de que guíes a este pueblo, a los israelitas, a cruzar el río Jordán y a entrar en la tierra que les doy. Mira, Dios tenía un propósito específico para la vida de Josué. Y ese era continuar el legado de Moisés, continuar el trabajo de Moisés, llevar al pueblo de Israel a la siguiente etapa. Ahora era entrar a la tierra prometida después de haber estado por 40 años en el desierto. Dios tenía un propósito y un plan para la vida de Josué. Y no solo era un propósito personal para que Josué pudiera crecer en determinadas áreas de su vida, sino era algo que involucraba a todo el pueblo. Yo quiero decirte lo siguiente, iglesia. Dios tiene un propósito específico para tu vida. Dios tiene un plan específico para tu vida. Por eso es que tú y yo tenemos que entender que todo lo que Dios nos pide que hagamos, todo lo que Dios nos manda que hagamos, no es una orden sin sentido. Todo va a sumar para que tú y yo podamos llevar a cabo el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Y mira lo que le dijo a Josué en el versículo 3. Dice, te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés. Donde quiera que pongas los pies, los israelitas estarán pisando la tierra que les he dado. Desde el desierto del Negev al sur, hasta las montañas del Líbano al norte, desde el río Éufrates al oriente, hasta el mar Mediterráneo al occidente, incluida toda la tierra de los hititas. Nadie podrá hacer frente mientras vivas. Pues yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te fallaré ni te abandonaré. ¿Te das cuenta cómo la obediencia nos da autoridad y nos da el respaldo de Dios para todo lo que hacemos? Dios le dijo a Josué, yo voy a estar contigo, te voy a respaldar en todo lo que hagas. Yo tengo un plan, yo tengo un propósito para tu vida y yo voy a estar ahí respaldando cada decisión, cada paso que tú des. No te fallaré ni te abandonaré. Pero hay algo muy interesante que Dios le dijo a Josué. En el versículo 6 le dice, sé fuerte y valiente, porque tú serás quien guía a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a tus antepasados que les daría. Sé fuerte y muy valiente. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda.
entonces te irá bien en todo lo que hagas. Estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer, una vez más lo dice la palabra, todo lo que está allí escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Mi mandato es: sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Mira qué interesante declaración le dijo Dios a Josué. Josué, yo tengo grandes planes para ti, yo tengo un propósito para ti y a través de ti voy a cumplir un propósito sobre esta tierra, sobre este pueblo. Y lo único que te pido, de lo único que tú tienes que preocuparte y ocuparte es de obedecerme. Es lo único que tú tienes que hacer, Josué. Y es lo mismo que nos dice a cada uno de nosotros. Es lo único que les pido: obediencia. Obediencia a mi palabra, obediencia a mis mandatos, obediencia a mi instrucción, obediencia al Espíritu Santo, obediencia a todo lo que yo les voy a ir diciendo, porque todo eso va a ir construyendo un futuro para ustedes. Y no solamente para ustedes, sino para el extendimiento del reino de los cielos en esta tierra. Lo único que tenemos que hacer, ¿qué le dijo a Josué? Lo único que tienes que hacer es obedecer. De manera constante, completa, sin quitar, sin poner, sin titubear. Tú simplemente encárgate de obedecer y entonces prosperarás en todo lo que hagas y todo te saldrá bien. Mira, cuando obedecemos a Dios, estamos participando de los planes y propósitos que Dios tiene para nuestras vidas y también para el extendimiento del reino de los cielos. Tú y yo tenemos que entender que este esquema de autoridad y obediencia no es un esquema de autoritarismo, de solamente mandar y nosotros ciegamente obedecer sin ningún sentido, sin ningún propósito, como si fuéramos robots. No, tú y yo tenemos que entender que como hijos de Dios, al obedecerle, estamos trabajando en conjunto con Dios. Estamos trabajando a la par de Dios para lograr sus objetivos. Si Dios te pide que seas de cierta manera en tu casa, en tu familia, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos o en tu trabajo, es por un propósito, porque a través de eso tú vas a dar testimonio de lo que Dios es en tu vida y de esa manera vas a poder lograr un mayor extendimiento de la palabra de Dios en esta tierra. Tú y yo tenemos que entender que trabajamos a la par de Dios para lograr sus objetivos. Somos sus colaboradores. La obediencia no solamente es para educarnos o para decirnos qué está bien o qué está mal, o simplemente para tenernos sometidos en algo, sino que la obediencia nos lleva a formar parte de la obra y de las estrategias de Dios para esta humanidad. ¿Te das cuenta lo importante que es para el reino de los cielos obedecer? No es un capricho de Dios, como cuando a veces nosotros solo queremos que nos obedezcan por un capricho. No es un capricho de Dios, no es un capricho de mirarnos subyugados ante su poder y ante su autoridad. No, la obediencia tiene propósito en el reino de los cielos. Pablo y algunos apóstoles más lo entendían perfectamente de esta manera. Ellos lo declaran en 1 Corintios 3, del 4 al 11. Mira lo que dicen. Cuando uno de ustedes dice: yo soy seguidor de Pablo, y otro dice: yo sigo a Apolos, ¿no actúan igual que la gente del mundo? Después de todo, ¿quién es Apolos? ¿Quién es Pablo? Nosotros solo somos siervos. Fíjate lo que dice: nosotros solo somos siervos de Dios, mediante los cuales ustedes creyeron la buena noticia. Cuando uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor nos encargó. Fíjate, logramos el propósito de Dios cuando hacemos el trabajo que el Señor nos encargó. Versículo 6 dice: yo planté la semilla en sus corazones y Apolos la regó, pero fue Dios quien la hizo crecer. No importa quién planta o quién riega, lo importante es que Dios hace crecer la semilla. El que planta y el que riega trabaja en conjunto con el mismo propósito. Y cada uno será recompensado por su propio arduo trabajo. Pues ambos somos trabajadores de Dios y ustedes son el campo de cultivo, son el edificio
de Dios. Por la gracia que Dios me dio, yo eché los cimientos como un experto en construcción. Ahora otros edifican encima, pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado, pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. Mira cómo estos hombres de Dios eran obedientes, y fueron obedientes en extremo, yo podría decirlo de esta manera, pero ellos habían entendido que esa obediencia los llevaba a un cumplimiento de los propósitos de Dios. Y de tal manera que ellos se sentían parte, ellos se sentían colaboradores de Dios. Ellos trabajaban en conjunto por un mismo objetivo. Nuestros hijos, nuestra esposa, esposo, nuestra familia debe entender este mismo esquema, que no estamos pidiendo obediencia de ellos solo por capricho, sino que estamos pidiendo obediencia porque juntos vamos a construir un propósito y un plan y un objetivo para nuestra casa y nuestra familia. Y juntos obedecemos a Dios, que Él es el que guiará nuestras vidas. Obedecer va más allá de estar bajo la orden de alguien más. Obedecer en la palabra, en el reino de los cielos, nos lleva a un propósito cumplido por parte de Dios. Tercer aspecto importante de la obediencia. La obediencia trae bendición a nuestras vidas. Te lo voy a repetir. La obediencia trae bendición a nuestras vidas. Y eso es lo más hermoso de la obediencia. Mira, yo quiero que lo entendamos de esta manera. La obediencia es como la llave a un gran tesoro que Dios tiene preparados para cada uno de nosotros. La obediencia es eso que abre un paraíso de bendiciones, de generosidad, de misericordia, de gracia, de bondad de parte de Dios. Pero algo muy interesante que yo quiero decirte hoy: ese tesoro solo tiene una llave, y es la obediencia. La obediencia trae prosperidad a nuestras vidas, y no solo estamos hablando de una prosperidad económica, sino de un crecimiento en todas las áreas de nuestra vida. La prosperidad de Dios va más allá de lo material. La prosperidad y la bendición de Dios involucra todo lo que somos: nuestra mente, nuestro corazón, nuestro carácter, el tomar buenas decisiones. Es decir, prosperaremos en todo lo que hagamos y en todo lo que somos. Por eso Dios le dijo a Josué: ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que te dio Moisés. No te desvíes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda, y entonces te irá bien en todo lo que hagas. Estudia constante este libro de instrucción, medita en él de día y de noche para asegurarte obedecer todo lo que está ahí escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. La obediencia a Dios nos abre un paraíso de bendiciones, que la única llave que abre ese lugar se llama la obediencia. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 28 del 1 al 14. Dice: si obedeces al Señor tu Dios en todo, fíjate lo que dice: si obedeces al Señor tu Dios en todo y cumples cuidadosamente sus mandatos que te entrego hoy, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las demás naciones del mundo. Si obedeces al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones: tus ciudades y tus campos serán benditos. Tus hijos y tus cosechas serán benditos. Las crías de tus rebaños y manadas serán benditas. Tus canastas de fruta y tus paneras serán benditas. Vayas donde vayas y en todo lo que hagas serás bendito. El Señor vencerá a tus enemigos cuando te ataquen. Saldrán a atacarte de una sola dirección, pero se dispersarán por 7. El Señor te asegurará bendición en todo lo que hagas y llenará tus depósitos con granos. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que te da. Si obedeces, mira lo que dice el versículo 9, si obedeces los mandatos del Señor tu Dios y andas en sus caminos, el Señor te confirmará como su pueblo santo, tal como juró que haría. Entonces todas las naciones del mundo verán que eres el pueblo elegido por el Señor y quedarán asombradas ante ti. El Señor te dará prosperidad en la tierra que les juró a tus antepasados que te daría. Te bendecirá con muchos hijos, gran cantidad de animales y cosechas abundantes. El Señor enviará lluvias en el tiempo oportuno desde su inagotable tesoro en los cielos y bendecirá todo tu trabajo.
Tú prestarás a muchas naciones, pero jamás tendrás necesidad de pedirles prestado. Si escuchas los mandatos del Señor tu Dios que te entrego hoy y los obedeces cuidadosamente, el Señor te pondrá a la cabeza y no en la cola. Y siempre estarás encima, nunca por debajo. No te apartes de ninguno de los mandatos que te entrego hoy, ni sigas a otros dioses, ni les rindas culto. Mira qué extensa palabra sobre la bendición que trae a nuestras vidas el obedecer a Dios. La palabra nos revela la abundancia que Dios tiene preparada para cada uno de sus hijos obedientes. Y mira, tú me podrías decir, bueno, esa fue una promesa para el pueblo de Israel, esa fue una promesa para los judíos, nosotros ya no vivimos bajo el sistema de la ley, ni siquiera somos judíos, además vivimos en otra época, vivimos en otra era, ya no tenemos animales, ya no tenemos cultivos, ya eso ya no aplica para nosotros. Pero más allá de eso, yo quiero que tú puedas mirar cómo nos deja al descubierto el corazón generoso y protector de nuestro Dios. Recuerda, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y el corazón de Dios será siempre el mismo en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento. Es decir, Dios siempre tendrá un corazón de generosidad, un corazón de cuidado y de protección para aquellos que lo obedecen. Dios siempre bendecirá a aquellos que obedecen su palabra, aquellos que honran su nombre. Y tú y yo somos hijos de ese gran Dios generoso, poderoso, que bendice a manos llenas. La única condición para mirar a ese Dios obrar a nuestro favor se llama obediencia. La única llave que abrirá esta enorme bendición para nuestras vidas, este paraíso de bendiciones, se llama obediencia. Una obediencia total, absoluta, sin restricciones, sin argumentos, sin quejas. Una obediencia completa. Recuerda, la obediencia es la llave para descubrir ese gran tesoro que Dios tiene para nosotros. Yo quiero dejar esto en tu corazón, porque mira cuántas veces de nosotros no hemos pasado tantas horas de nuestra vida orando a Dios y pidiéndole: Señor, bendíceme, Señor, dame, Señor, cuídame, Señor, bendíceme. Y si no lo vemos hoy, al otro día volvemos a pedir y volvemos a pedir, y hemos desperdiciado tantas horas de oración pidiéndole que Él nos bendiga, cuando lo que tenemos que hacer es empezar a obedecer. Cuando tú empiezas a obedecer, entonces Él va a empezar a bendecir tu vida de manera automática. Ni siquiera vamos a tener la necesidad de pedirle que nos bendiga, sino que Él nos va a bendecir por el simple hecho de ser obedientes a nuestro Dios. Recuerda, la obediencia es la clave, es la llave que abre ese gran paraíso. No hay otra llave, no lo vas a poder lograr descubrir por ningún otro medio, solo la obediencia. Y por último, quiero hablarte acerca de este último aspecto. La obediencia es la evidencia de mi amor por Dios. Te lo voy a repetir, la obediencia es la evidencia de mi amor por Dios. Y para eso quiero citar las palabras de Jesús en Juan capítulo 14, versículo 15 y después a partir del versículo 21. Dijo Jesús: si me aman, obedezcan mis mandamientos. Mira de qué manera tan simple y resumida nos lo enseña Jesús. Si me amas, obedecerás mis mandamientos. Y dice el versículo 21, los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos, y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Judas dice, no Iscariote, sino el otro discípulo con el mismo nombre, le dijo: Señor, ¿por qué te darás a conocer solo a nosotros y no al mundo en general? Y Jesús contestó: todos los que me aman harán lo que yo diga. ¿De qué declaración tan concreta, tan específica? Todos los que me aman harán lo que yo diga. Mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. Y mira cómo lo dice el versículo 24, por si no lo entendimos en el lado positivo, también nos lo explica de una forma tal vez negativa. Y dice: el que no me ama, no me obedece.
el que no me ama no me obedece. Eso es lo mismo a que si me amas, me vas a obedecer. Y recuerda, mis palabras no son mías, lo que les hablo proviene del Padre, quien me envió. En Dios, el amor es nuestro motor para obedecerlo. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo obedecer a Dios? Bueno, Jesús nos dio la clave, y ese es el amor. Entre más amor, entre más amemos a nuestro Dios, más obedientes seremos a Dios. Pero entre menos lo amemos, más rebeldes y desobedientes seremos a la palabra de Dios. Y esto es interesante porque muchos de nosotros podemos creer, amar a Dios con todo nuestro corazón. Es más, si yo te pregunto, ¿amas a Dios? Seguramente la respuesta va a ser sí, yo amo a Dios. Bueno, el amor que tú y yo tenemos a Dios se va a ver reflejado en cuanto obedecemos a Dios, en cuanto obedecemos su palabra. Si tú y yo no estamos obedeciendo la palabra de Dios, o obedecemos unas cosas pero otras no, o las obedecemos a nuestra manera pero no a la manera de Dios, déjame decirte que nos estamos engañando a nosotros mismos, como dice la palabra, y estamos fundamentando nuestro caminar en Dios en un fundamento incorrecto. Porque el fundamento correcto para caminar con Dios solo hay uno, y es por amor. Y ese amor nos va a hacer obedecer a nuestro Padre, obedecer a nuestro Dios, obedecer a nuestro Señor. Pues por eso la insistencia de poder tener una relación constante con Dios, de poder tener una relación fuerte con Dios, estrecha con Dios, porque de la única forma que tú vas a poder aprender a amar a alguien es a través de conocer a esa persona. Si tú no conoces a esa persona, tú no vas a amarla. Nosotros no amamos a alguien solo por decir que lo amamos. Tú y yo aprendemos a amar a alguien cuando lo conocemos y tenemos intimidad con esa persona. Y es por eso la necesidad de que tú y yo tengamos una relación fuerte con Dios. Que no te conformes solo con un día a la iglesia o leer un versículo, sino que realmente tengas una profundidad en su palabra, en su presencia, en la oración, de tal manera que Él vaya revelando lo que Él es para nuestras vidas, y que eso nos cautive, nos enamore, nos haga amarlo cada día más, que su salvación sea una revelación en cada uno de nosotros, de tal manera que eso cautive nuestro corazón y que por amor podamos obedecer a Dios. Quiero terminar diciéndote lo siguiente. Y quiero pedirte que grabes esto con todo tu corazón. Que grabes esto en tu mente, en tu corazón, y que todos los días puedas traerlo a tu memoria antes de tomar una decisión. Porque todos los días estamos llenos de decisiones, de obediencia o de desobediencia. Cada día tú puedes meditar en esto, y no solamente tú, sino transmitirlo a tus hijos, a tus generaciones. Escucha esto: la desobediencia trae pérdida, dolor, tormentas difíciles, muerte a nuestra vida. Te lo voy a repetir: la desobediencia trae pérdida, dolor, tormentas difíciles, muerte a nuestra vida. Levántate con esa mentalidad y transmítelo a tus hijos todos los días. Hijos, la desobediencia lo único que va a traer a sus vidas es muerte, es destrucción, es dolor, es castigo, es desesperación. Son tormentas difíciles para su vida. Eso es lo único que va a provocar la desobediencia. Analícenlo, piénsenlo, medítenlo, apréndanlo, guárdenlo en su corazón, transmítanlo a sus hijos, de tal manera que eso pueda ser una alerta para nosotros tomar decisiones. Pero también piensa y medita en esto: la obediencia trae propósito, trae crecimiento, trae madurez, trae autoridad y bendición, mucha bendición. Trae mucha bendición. Levántate con este pensamiento: la obediencia trae propósito, trae crecimiento, madurez, autoridad, respaldo de Dios y sobre todo bendición, mucha bendición. Si tú quieres ver crecer a tus hijos en bendición, enséñales a obedecer. Y diles: hijo, hija, siempre que tú decidas por la obediencia, habrá bendición para tu vida. Y siempre que tú decidas por la desobediencia, habrá destrucción y muerte y dolor en tu vida.
De tal manera que eso sea un pensamiento constante en nuestras vidas a la hora de tomar decisiones. Termino con esto. Crea en ti y en tu generación una cultura de obediencia, una cultura del reino de Dios. Recuerda lo siguiente: la obediencia en el reino de los cielos tiene propósito, tiene un sentido. No obedecemos por capricho, tiene un propósito, tiene sentido la obediencia. Y cuando tú y yo creamos esa cultura en nosotros y para nuestros hijos, para nuestras siguientes generaciones, va a ser de lo más normal obedecer. Así como para el mundo es de lo más normal desobedecer, que en ti, en tu familia y en tu casa sea de lo más normal obedecer. Y eso, iglesia, va a bendecir tu vida como nunca antes lo has experimentado. Vas a abrir un paraíso, vas a abrir las ventanas de los cielos. Y Dios va a derramar bendición hasta que sobreabunde sobre tu vida cuando tú y yo empezamos a vivir en obediencia. No solamente a Dios, sino en cualquier esquema y sistema de autoridad que esté por encima nuestro. Y eso te dará autoridad y respaldo para los que estén por debajo de ti. Quiero invitarte a que hagamos una oración para terminar y que juntos podamos decirle: Señor, cambia en mí este corazón rebelde, este corazón de piedra, y como dice tu palabra, crea en mí un corazón de carne, es decir, un corazón sensible, un corazón obediente, de tal manera que empecemos a cambiar nuestra mentalidad y nos convirtamos en hijos e hijas obedientes de tu palabra. Señor, pongo en tus manos a tu iglesia, a cada uno de tus hijos y de tus hijas, Señor. Gracias por esta enseñanza, Señor, acerca de la obediencia. Sé que es un tema que nos cuesta trabajo digerir, sé que es un tema que choca muchas veces con nuestros pensamientos, con nuestra voluntad, con lo que nosotros creemos y somos, pero hoy entendemos, Señor, que la obediencia no es un capricho que tú quieres de nosotros, no es un capricho que tú tienes para nosotros, sino que la obediencia nos hará crecer, nos hará prosperar, nos hará avanzar, nos hará madurar y nos hará principalmente también ser colaboradores tuyos y poder trabajar en conjunto contigo, Señor, de tal manera que pueda haber un extendimiento mayor de tu reino sobre esta tierra. Bendice, Señor, a cada uno de tus hijos en esa obediencia. Conforme a esa obediencia, bendice, Señor. Prospera la vida de cada uno, Señor. Y te pido que tengas misericordia. Si alguien ha sido rebelde, si hemos sido rebeldes, si hemos sido necios, si hemos sido desobedientes, ten misericordia de cada uno de nosotros y haznos volver, Señor, a tu palabra en obediencia, Señor, trayendo bendición a nuestras vidas. Te amamos, Señor, y queremos obedecerte por ese amor que te tenemos. Te amamos con todo nuestro corazón. Queremos obedecerte cada día de nuestras vidas. Te damos muchas gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero darte las gracias, iglesia, por seguir conectado con nosotros. Sé que a lo mejor has decidido aún permanecer en casa y quiero darte gracias porque puedes seguir conectado con nosotros a través de nuestras redes sociales, a través de estos tiempos que preparamos con mucho amor para ustedes. Y también quiero decirles que los extrañamos mucho, que deseamos verlos pronto y que podamos estar juntos en la casa de nuestro Dios adorando al Señor. Recuerda que a partir del próximo domingo, es decir, domingo 11 de octubre, estaremos teniendo una sola reunión el domingo en Tequisquiapan. Solo para Tequisquiapan, una sola reunión a las 11 de la mañana. En San Juan del Río vamos a mantener por espacio y por capacidad, por número, vamos a seguir manteniendo nuestros dos servicios el domingo a las 10 de la mañana, el primero, y a las 11:45 el segundo servicio. Y en San Francisco a las 12 del día. Si tienes alguna duda, no dudes en llamarnos, en comunicarnos, déjanos un mensaje para resolver cualquier duda.
Dios te bendiga, que pases una excelente semana. Te amamos, te extrañamos y te deseamos mucha bendición. Dios te bendiga.